En el enunciado menciona hay el lugar geométrico. Ya saben que el lugar geométrico tiene 4 características. La característica es que es una ecuación, que está asociada a una gráfica, que está representada por el punto en singular, acuérdense, P de coordenadas X, Y, y que tiene un comportamiento que ustedes lo van a decir a través de un enunciado. Ahora bien, después dice de los puntos. ¿Por qué menciona de los puntos? Pues porque habíamos dicho que este punto en singular, está representando a cada uno de los puntos que está formando la gráfica. Por eso dice aquí los puntos, porque se está refiriendo a un plural. Pero en realidad es un solo punto que cuando se va desplazando va dibujando. Es como la punta de la pluma. Entonces no se vayan con la finta que me están preguntando algo raro, ¿no? Porque luego parece un trabalenguas o un juego de ideas estos enunciados, ¿no? Y luego menciona el enunciado de los puntos P de coordenadas X, Y. Ah, pues ya lo sabía, ¿no? El punto P de coordenadas X, Y te representa a todos los puntos. Por eso está ahí, ¿no? O sea, no se preocupen en esa parte del enunciado porque luego suena muy confusa, independientemente de cómo lo estén escribiendo. Y entonces ahora sí viene el comportamiento. Y el comportamiento menciona cuya distancia al punto fijo. Ah, ok. Entonces ahora sí ya puedo plantear. Y si ya puedo plantear es porque ya voy a utilizar lo que he aprendido anteriormente. ¿Qué he aprendido? Distancia entre dos puntos, distancia de un punto a una recta, pendiente, ángulo entre dos rectas y ya. O sea, nada más son 5 o 4 fórmulas que puedo utilizar. Entonces me está diciendo en el planteamiento que la distancia al punto fijo A sea igual a 4 tercios de, acuérdense que el D quiere decir por, se interpreta como una multiplicación, de la correspondiente horizontal, perdón, de la correspondiente a la. Por lo tanto, al mencionar eso de la correspondiente a la, pues aquí también estamos hablando de una distancia de una recta. Por lo tanto, aquí es una recta que pasa por este punto. Acuérdense que solamente pasa por ese punto, no están diciendo que sea ese punto. Por lo tanto, con lo que está ahí escrito, ya me dijeron cómo lo debo de plantear. Pero obviamente ahora lo que debo de hacer es dejar adecuadamente lo que acabo de escribir. En otras palabras, yo debo de utilizar fórmulas y las fórmulas que voy a utilizar es la forma de una distancia de un punto a otro punto. Y ese otro punto es precisamente el que me representa el lugar geométrico. O sea, el punto que representa el lugar geométrico es el punto P. Por lo tanto, aquí debo de agregar que es la distancia del punto A al punto P. Y en la otra, acuérdense que es la correspondiente a la recta. Correspondiente está haciendo referencia a una distancia. La correspondiente distancia a la recta que pasa por este punto. Pero entonces es la distancia de una recta a un punto y ese punto también es el punto P. Entonces nada más tengan cuidado que el enunciado es muy conceptual. Por eso hay que entender qué dice cada palabrita. Y como les había dicho, no existe el lenguaje algebraico. Lo que existe es la interpretación de acuerdo a la conceptualización que a mí me ha enseñado. Bueno, lo que me hace falta aquí es entonces trazar mi eje de las abscisas, trazar mi eje de las ordenadas, y lo trazo porque aquí me están diciendo que hay una recta horizontal. Por lo tanto, 0 está por aquí, 9 cuartos. Ustedes saben que en el kinder me enseñaron que un entero lo puedo dividir en cuartos. Por lo tanto, allá hay 4 cuartos, aquí hay 8 cuartos y aquí hay 12 cuartos. Eso implicaría entonces que por asociación de ideas, la primera división son 4 cuartos, la segunda división son 8 cuartos, la tercera división son 12 cuartos. Y eso implicaría que el punto B está más o menos aquí, que es aproximadamente a 9 cuartos. Y entonces hay una recta horizontal. Sabemos que las rectas horizontales son las rectas acostadas. Y por lo tanto, esta que está aquí, esta recta, es un lugar geométrico. Pero ese lugar geométrico no tiene nada que ver con ese planteamiento del otro lugar geométrico. Este lugar geométrico cumple con que hay una igualdad de una distancia de un punto a una distancia de un punto a una recta
multiplicado por una proporción, o sea, es un pedazo. Y aquí es una recta horizontal que pasa por este punto. Este lugar geométrico y este lugar geométrico son diferentes, pero los dos son ecuaciones asociadas a gráficas que cumplen con un comportamiento y está representado por medio de un punto. Por lo tanto, de todo lo que hemos aprendido, díganme por favor la ecuación asociada a la gráfica, el punto que lo representa y el comportamiento. De aquí, esta línea me está indicando la gráfica. Me hace falta la ecuación, el punto y el comportamiento. ¿Alguien me puede decir alguno de esos tres? Ya habíamos mencionado que debe de tener una ecuación, debe tener una gráfica, debe tener un punto y debe tener un comportamiento. Entonces lo primero que nos dimos cuenta es precisamente la gráfica, porque la gráfica está relacionada a que es horizontal. Ahora, lo que se ve luego y que lo pudieron sacar es precisamente lo que me dijo su compañera. Esto se ve luego. ¿Qué es lo que se ve luego? El comportamiento es el que se ve. ¿Por qué se ve el comportamiento? Porque si ustedes observan, el comportamiento es que en esta línea la ordenada, acuérdense que la ordenada es la segunda que se escribe en la coordenada, la ordenada siempre es 9/4. Vean este punto, vean este punto, vean este punto, vean todos los puntos y resulta que todos los puntos tienen el mismo comportamiento, que siempre es 9/4. Por lo tanto, eso que les acabo de escribir aquí es el comportamiento. Acuérdense que el lugar geométrico son las 4 características, por eso hay que entender las 4. Ahora bien, como ya me dijeron el comportamiento, lo que puedo determinar de manera inmediata entonces es la ecuación, porque la ecuación entonces me va a decir que la ordenada es 9/4 y por lo tanto, realizando un concepto que se llama operación inversa, me va a quedar que este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto me queda 4y, este 9 está sumando, la operación inversa es restar y esto es igual a 0. Ahora bien, ¿alguien me puede decir por qué lo debo de escribir así y no lo debo de escribir como y menos 9/4 igual con 0? Esto no es adecuado, pero díganme por qué no es adecuado. Resulta que los dos resultados, como había dicho su compañera anteriormente, este que está aquí es una forma general, este que está aquí es una forma general. ¿Por qué? Porque las formas generales deben estar igualadas a 0. Si ustedes piensan en ecuaciones, esto es una ecuación porque hay una operación resta y esto es una ecuación porque hay una operación resta. Como hay operaciones, hay igualdad y del lado derecho está el 0, las dos son ecuaciones. Sin embargo, esta no está bien por la única y sencilla razón que cuando tú entregas un resultado, debes de realizar todas las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, al tener un y menos 9/4, tú puedes hacer una operación y la operación que puedes hacer es la resta de números racionales. Por lo tanto, si haces la resta de números racionales, tienes que calcular el mínimo común múltiplo para que aquí te dé 4y menos 9 igual con 0. Por eso esta no está bien, porque los resultados, para entregarlos, deben estar hechas todas las operaciones y aquí todavía falta hacer operaciones. Esa es la razón por la que este resultado no es el adecuado y este está bien. ¿Por qué? Porque me permite todavía una resta de números racionales. Esa es la razón. Y si se dan cuenta, me van a decir, oiga maestro, pero aquí también hay una resta. Sí, pero esa resta tú no la puedes hacer porque para poder hacer esa resta deben ser términos semejantes. Y aquí no importa el término semejante, lo que importa es que este es un número racional. Y al haber un número racional, este lo haces número racional, obtienes el mínimo común múltiplo, obtienes el 4y menos el 9 igual con 0, y entonces te darías cuenta que aquí hay una operación, por lo tanto la operación inversa es que multiplique al 4 y ya llegas a esta. ¿Sale bien? Esa es la razón. Entonces nada más ahí tengan bien claro por qué sí y por qué no, y el por qué sí y por qué no solamente es en matemáticas. Una vez que ya obtuvimos la ecuación, que ya supieron por qué se debe de escribir así,
Esta es la ecuación. Lo único que me hace falta es el punto. Y el punto es un punto que tiene una ordenada que siempre es 9/4. Acuérdense que de aquí se obtuvo. Y la abscisa puede ser cualquiera. Por eso el punto es este. Entonces nada más acuérdense que cuando ustedes vayan a ver un lugar geométrico, debe de haber las 4 características. Obviamente aquí en el enunciado me están diciendo hay el lugar geométrico. Entonces, como no me dicen como que qué característica quieren, con que den la ecuación es más que suficiente. Sin embargo, también se puede graficar, que eso lo veremos ya en las cónicas. Bueno, y entonces ahora sí, ya que tengo el lugar geométrico de lo que me están mencionando aquí, de la recta horizontal, la situación es, pues ¿para qué quiero el lugar geométrico, no? Si yo no quiero ese lugar geométrico, yo el lugar geométrico que quiero es este. Ahorita vamos a ver por qué es necesario. Entonces, lo que sigue de esta parte es que yo voy a sustituir las respectivas fórmulas. Y las fórmulas pues ya me las sé. Ya sabemos que la distancia de un punto a otro punto es la abscisa del punto A menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado, y esto tiene una raíz cuadrada que incluye a las dos potencias. Y eso debe ser igual a 4/3 que multiplica a el valor absoluto de el coeficiente del término lineal de la forma general de la recta por la abscisa del punto al que le quiero calcular la distancia, más el coeficiente del término lineal en la forma general de la recta de la variable y multiplicado por la ordenada del punto, más el término independiente en la forma general de la recta. Acuérdense que les había dicho que esa fórmula es un poquito abstracta, por eso hay que entender la conceptualización de cada elemento, y esto va a ser dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal de x en la forma general de la recta, más el coeficiente del término lineal de la variable y en la forma general de la recta. Y entonces lo que sigue es la sustitución, pero yo no voy a sustituir la fórmula, sino ya voy a sustituir los valores que necesito. Entonces de ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la abscisa del punto A es un 0 y le voy a restar la abscisa del punto P. Acuérdense que el punto P, ya habíamos dicho desde hace rato y desde la clase pasada, que esa simplemente es la X. Esto lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sumar la ordenada del punto A, donde la ordenada del punto A es un 4. Le voy a restar la ordenada del punto P, que ya sabemos que es la Y. Esto lo elevo al cuadrado y de aquí le calculo la raíz cuadrada. Y entonces en el miembro derecho vamos a escribir el 4/3, el valor absoluto, y viene la sustitución. Acuérdense que para poder hacer la sustitución necesito entender la conceptualización, y entonces resulta que el coeficiente de la variable x en la forma general de la recta, necesito pensar en esta forma general de la recta. Por eso necesitaba la forma general de la recta. Y ahí también viene una situación, ¿no? Si ustedes se hubieran quedado con la otra, con esta, fíjense cómo aquí ya cambian los coeficientes, porque aquí tengo un coeficiente 1, pero aquí tengo un coeficiente 4. Entonces, si utilizan esta, también es una imprecisión, porque no están utilizando los coeficientes adecuados, lo cual llevaría ahí a ciertos errores, ¿no? Y entonces, si empiezo a sustituir, resulta que el coeficiente de la variable x en la forma general de la recta, ¿qué valor tiene? El valor del coeficiente es 0. ¿Por qué es 0? Porque si ustedes observan con sus ojitos de la cara y buscan acá la variable x, pues resulta que la variable x no está. Como no está, quiere decir que hay un 0 que multiplica la variable x y por eso no está la variable x. Y entonces ese primer coeficiente es 0, que va a multiplicar a la abscisa del punto P, y ya sabemos que la abscisa del punto P pues simplemente es la x. Por lo tanto, aquí multiplico por una x y luego le sumo el coeficiente de la variable y en la forma general de la recta. Y ahí no hay tanto problema porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el coeficiente es 4. Y como el coeficiente es 4, pues ahí no hay tanto problema. Simplemente escribo el 4 y la multiplico por la ordenada del punto P, pero sabemos que la ordenada del punto P es la y,
y le voy a sumar el término independiente. Si ustedes observan, el término independiente en la forma general de la recta es un 9, obviamente con el signo menos. Entonces, aunque aquí diga más, pues debo de considerar el coeficiente, donde el coeficiente es un menos 9. Y eso lo voy a dividir entre la raíz cuadrada del coeficiente de la variable x en la forma general de la recta, que es el 0, más el coeficiente de la variable y en la forma general de la recta, que ya sabemos que es un 4. Y entonces, pues ya al sustituir, necesito decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces observo del lado izquierdo y me doy cuenta que hay muchas operaciones. Por lo tanto, como hay muchas operaciones, necesito aplicar jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me dice que lo primero que debo de hacer es esa operación. Y esa operación, si a 0 le quitas x, pues sigue siendo menos x porque el 0 no existe. Y entonces me doy cuenta que necesito aplicar la definición de potencia, o sea, multiplicar por sí mismo a la base tantas veces como indica el exponente. Pero eso va a implicar que entonces voy a aplicar la ley de los signos, porque voy a estar multiplicando el menos por el menos 2 veces y me va a dar más. Por lo tanto, de esos tres conceptos me queda que este resultado es una x cuadrada. Y luego me doy cuenta que aquí hay un binomio al cuadrado. Entonces me acuerdo, se los escribo, que si yo tengo un binomio al cuadrado, o sea, si yo tengo un a menos b al cuadrado, el resultado de eso es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso quiere decir entonces que voy a escribir un más 16 menos 8y más y cuadrada, que fue el resultado del binomio. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay un radical y de este lado hay un valor absoluto. Entonces, como los dos me están generando que esté más complicada la ecuación, lo que voy a aplicar va a ser una propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me indica que la misma operación que voy a hacer en el miembro izquierdo es la operación que voy a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro izquierdo elevo al cuadrado y en el miembro derecho también elevo al cuadrado. Pero entonces me doy cuenta con mis ojitos que aquí hay un 4, aquí hay un 3 y aquí hay un valor absoluto. Por lo tanto, como hay muchos elementos, necesitamos aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me va a permitir que yo pueda elevar el 4 al cuadrado, pueda elevar el 3 al cuadrado y pueda elevar eso al cuadrado. Por lo tanto, al aplicar esos conceptos, obtengo que aquí es un 16 dividido entre un 9 multiplicado por, siguiendo con jerarquía de operaciones, sé que porque aquí hay una raya de fracción, aquí hay un paréntesis, por lo tanto al abrir el paréntesis multiplico 0 por x que me da 0, multiplico 4 por y que me da 4y y este menos 9 pues sigue siendo menos 9, o sea no hay que hacerle ahí otra cosa, por lo cual me queda aquí un resultado que es 4y menos 9 dividido, si ustedes observan, tengo aquí un 0 al cuadrado, por definición de potencia me da 0, 4 al cuadrado me da, 0 más lo demás sigue siendo lo demás, y si ustedes observan aquí hay un radical y aquí hay un cuadrado, por lo tanto ese radical y ese cuadrado me están mencionando que voy a realizar una operación inversa, porque la operación inversa es la que me regresa al número original y el número original es 4, por lo tanto aquí escribo un 4 y eso debe de estar elevado al cuadrado. Entonces fíjense cómo puedo aplicar muchos conceptos. Lo único que necesito saber es cómo aplicarlos porque me sé bien los conceptos, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues otra vez, observo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí de este lado, todas son sumas y restas. Por lo tanto, no es necesario verificar la jerarquía de operaciones. Pero lo que sí debo de verificar es quiénes son términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, no hay ningún término semejante. No hay ninguno. Por lo tanto, olvídate, ahí no haces nada. Ah, pero aquí tengo un 9. Entonces, ahora sí, vamos a ver jerarquía de operaciones. Fíjense bien, ¿eh? La primera operación que debo de hacer es la potencia. Pero si voy a hacer la potencia,
vamos a aplicar propiedades de los exponentes. ¿Por qué propiedades de los exponentes? Porque la propiedad de los exponentes me va a permitir que yo pueda elevar el de arriba al cuadrado y el de abajo al cuadrado. Lo elevo de manera independiente. Y como por jerarquía de operaciones ya elevé al cuadrado, no sé si se den cuenta que me da 16. Y revisando la jerarquía, aquí hay una multiplicación, y aquí hay una división, y aquí hay otra división. En otras palabras, tienen la misma jerarquía. Y como tienen la misma jerarquía, entonces va a resultar que puedo hacer primero la multiplicación o primero la división. Me conviene más la división porque como este es 16 y este también es 16, ya me dio la unidad. Porque primero hice la potencia. ¿Por qué? Porque la jerarquía de operaciones así me lo manda. Entonces, la división de esos dos me da la unidad. ¿Por qué? Pues porque estoy elevando al cuadrado el numerador y el denominador. Y entonces llego a la conclusión que este 9 es el que me está estorbando. Y como me está estorbando, vamos a aplicar una operación inversa. Y si hago una operación inversa, este 9 va a multiplicar a todo lo que está en el miembro derecho. Y como lo va a multiplicar, entonces implica que voy a aplicar una propiedad distributiva para distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Por lo tanto, lo hago. Y escribo 9x cuadrada más 9y cuadrada menos 72y. Acuérdense que todo debe estar en orden, lo estoy escribiendo de una vez en orden. Y luego me di cuenta también que a la par estoy aplicando ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales y signos diferentes, y por lo cual me va a quedar un más 6 por 9, 54, llevo 5, 9 por 1, 9, más del 5, 144. Y entonces me doy cuenta que lo único que me hace falta es elevar este binomio al cuadrado. Pero ese binomio al cuadrado va a ser un a menos b al cuadrado, donde yo ya sé que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso entonces me lleva a que 4y al cuadrada son 16y cuadrada menos 4 por 9 son 36, 36 por 2 son 72y, más 9 por 9 que es 81. Y con la aplicación de todos esos conceptos, pues ya logré llegar ahí. ¿Sale bien? Acuérdense que observo con mis ojitos de la cara y me doy cuenta que todos son sumas y restas. Por lo tanto, no importa la jerarquía de operaciones porque todas son las mismas. O sea, no debo de decidir cuál va primero y cuál va después. Pero entonces me doy cuenta que necesito aplicar el concepto de términos semejantes para saber cuáles son los que voy a realizar ley de la suma o ley de la resta. Y entonces le comienzo viendo que aquí hay un 9 y aquí hay un 16. No es cierto. Disculpen, ese no es semejante. Como no es semejante, pues solamente se deja el 9x cuadrada, porque no tiene término semejante el 9x cuadrada. Luego, me voy a buscar más términos semejantes. Otros términos semejantes es este 9 y este 16. Como están en diferentes lados, en diferentes miembros, necesito aplicar operación inversa. Y la operación inversa es que aquí hay una suma y entonces se lo voy a restar al otro miembro. Y al restárselo, me doy cuenta que como uno es positivo y el otro es negativo, lo que debo de aplicar entonces es la ley de la resta. Si son números con signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor. Y de ahí me di cuenta que el signo del mayor es el 16. Por lo tanto, me va a quedar por resultado un menos 7y cuadrada. Luego, me voy con los siguientes términos semejantes. Los siguientes términos semejantes es este menos 72 y este menos 72. Por lo tanto, aplicando la ley de la resta, ¿cuánto me queda? Lo que les había dicho, debido a la ley de la resta me da un 0, por lo tanto tendría que escribir más 0y, pero 0 por y es 0, por lo tanto no se escribe. Y por último, me voy con los últimos términos semejantes, donde los últimos términos semejantes es este 144 y es este 81. Obviamente, como están en diferentes lados, vamos a aplicar la ley de la resta, disculpen, la ley de la resta, porque aquí está sumando, se lo va a restar, como son signos diferentes, se va a dejar el signo del mayor va a ser el positivo, y entonces 8 para 4 me da 3, 8 para 14 me da así, y esto es
0. Y entonces debo de revisar si se puede simplificar la ecuación. Acuérdense que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Pero no se puede. No se puede pues porque no se puede. No tiene el mismo múltiplo y por lo tanto, como ya lo dejé en forma general, pues ya concluye el ejercicio. Y menciona que determina la ecuación del lugar geométrico. Ya sabemos que la ecuación debe ser en su forma general, debe estar igualado a 0, no debe de haber operaciones, etcétera, etcétera. Y luego me está diciendo de los puntos. Ya sabemos que de los puntos son todos los puntos que están representando a la gráfica. Y luego menciona px, y. Pues ya sé, o sea, todos los puntos están representados por un solo punto. O sea, eso como que es mucho pleonasmo, pues. Pero generalmente así vienen los enunciados. Y entonces viene el comportamiento. Y ese comportamiento es donde deben de hacer el planteamiento. Lo voy a hacer de este lado para tener más espacio después. Y ese planteamiento precisamente habla de cuya suma. Entonces, el planteamiento va a tener una suma, donde me está diciendo que es suma de distancias. Por lo tanto, son muchas distancias. Pueden ser 2, 3, 4, 5, no lo sé, ¿no? De distancias a los puntos. Por lo tanto, yo ya sé que la fórmula que voy a utilizar va a ser una distancia de un punto más la otra distancia al otro punto. ¿Qué puntos me están diciendo? Me están diciendo el punto A y me están diciendo el punto B. Por lo tanto, aquí va el punto A, aquí va el punto B. Y ya no hay más puntos. Eso quiere decir que nada más son dos distancias. Y luego menciona sea igual a 10. Por lo tanto, igual con 10. Y ya, ese fue el planteamiento. Pero ahora viene el concepto de la distancia entre dos puntos necesita dos puntos. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Precisamente el otro punto es el punto P, porque precisamente ese punto es el que me está representando al lugar geométrico. Entonces es la distancia de PA y la distancia de PAB, o al revés, ¿no? No importa. Entonces ya teniendo eso, pues lo único que debo de hacer es sustituir la fórmula, y sustituir la fórmula pues ya me la sé. Eso no hay como que mucho complicación, ¿no? Entonces sustituyo la fórmula, y sustituir la fórmula implica que voy a escribir la abscisa de la A menos la abscisa de la P. Esto debe estar elevado al cuadrado. Y le voy a sumar la ordenada de la A menos la ordenada de la P. Acuérdense que se mantiene el mismo orden. Disculpen que falle la aplicación. Esto lo hace luego seguido. Se pone de nena al cuadrado. Y de aquí voy a obtener una raíz cuadrada. Y esto es la distancia 10. Por lo tanto, como ya hice la sustitución de la fórmula, pues ahora voy a hacer la sustitución numérica, de donde yo sé que la abscisa de la A es un 3, le resto la abscisa de la B, que es un menos 5. Como no puede haber dos signos juntos, escribo aquí un paréntesis para indicar la multiplicación, y el símbolo de agrupación lo llevo a un corchete, y luego le sumo la ordenada. Dime. Porque es con respecto al punto P, no es con respecto al punto B. Y entonces, hagan de cuenta que no escribí nada. Y aquí debo de escribir una abscisa de la A, que es 3, y le resto la abscisa de la P, que es X, y este debe estar elevado al cuadrado, más la ordenada de la A, que es un 1, que estoy, menos la ordenada de la P, que es Y, y aquí está elevado al cuadrado, y luego que hay una raíz cuadrada. Y ahora ya me di cuenta que también cometí otra imprecisión, porque solamente escribí la distancia del punto A al punto P, pero me faltó la distancia del punto B al punto P. Por eso aquí es la abscisa de la B menos la abscisa de la P elevado al cuadrado, más la ordenada de la B menos la ordenada de la P elevado al cuadrado. Esto es raíz cuadrada y esto es 10. Por lo tanto, continuando con la sustitución, la abscisa de la B es menos 5, menos la abscisa de la P, que es X, esto debe de estar elevado al cuadrado, más la ordenada de la B, que es 1, menos la ordenada de la P, que es la letra Y, elevado al cuadrado. De aquí escribo el radical. Acuérdense que el radical es un paréntesis, por eso hay que cerrarlo, no se les olvide nunca cerrarlo, y esto es igual con 10. Y entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, ya me había entendido que si esto lo elevo al cuadrado, aplicando la propiedad de la igualdad, voy a tener una raíz al cuadrado, lo cual no hay problema.
pero luego viene 2 veces el doble producto del primero por el segundo, que son 2 raíces. Y esta multiplicación me va a generar aquí demasiados términos. Por lo tanto, no conviene, insisto, ya lo vimos en la clase pasada, no conviene que yo aplique la propiedad de la igualdad, sino lo que voy a hacer primeramente va a ser la operación inversa, para que esta suma, obviamente, de esa raíz, quede en el miembro derecho realizando la resta. Pero de una vez voy a aprovechar para ahorrarme pasos y vamos a aplicar la jerarquía de operaciones que me indica que lo primero que debo de hacer es un binomio al cuadrado. Y ese binomio al cuadrado sabemos que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si ustedes observan, la resta aparece en ese binomio, en este binomio y en este binomio. Pero en este tengo una situación particular porque resulta que ahí los dos son negativos. Entonces yo me acuerdo que menos a menos b es el cuadrado del primero positivo más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acuérdense que si los dos son negativos, todos van a ser positivos. Ese producto notable generalmente no me lo enseñan en álgebra, pero pues hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces comienzo con el binomio al cuadrado. Aquí tengo un 9, aquí tengo un menos 6x, aquí tengo un más x cuadrada, y ya es el primer binomio. Segundo binomio, aquí tengo un 1, aquí tengo menos 2y y aquí tengo más y cuadrada. Ya tengo los dos binomios al cuadrado, donde obviamente aquí viene un radical indicándome la raíz. Y acuérdense que voy a hacer la operación inversa. Entonces si hago la operación inversa, aquí tengo un 10 que le voy a restar la otra raíz. Y la otra raíz tiene dos binomios al cuadrado, por lo tanto elevo el cuadrado del primero, que es 25, más el doble producto del primero por el segundo. Ya vi que el 5 por x es 5x, el doble producto es un 10x, y me falta el cuadrado del segundo, que es una x cuadrada, y luego le sumo al cuadrado del primero, que es un 1, menos el doble producto del primero por el segundo, que es un 2y, más el cuadrado del segundo, que es una y cuadrada. Amplío el radical, acuérdense que es un paréntesis, lo cierro, indicando que ahí hay un paréntesis que se está cerrando. Entonces vuelvo a repetir, el que no haya aplicado la propiedad de la igualdad fue porque si aquí elevo al cuadrado, me va a quedar el producto de estas dos raíces, y en otras palabras tendría que multiplicar este por este, y si se dan cuenta, esa multiplicación me llevaría a un y cuadrada por un y cuadrada, y eso me daría un y cuarta. Por eso quedan números muy complicados. Una potencia cuarta es muy complicada. Y entonces, ahora lo que sí puedo hacer es aplicar la propiedad de la igualdad, porque aquí puedo elevar al cuadrado y también aquí voy a elevar al cuadrado. Ahí luego me voy a dar cuenta que este radical con este cuadrado son operaciones inversas, y por lo tanto lo único que me va a quedar va a ser el número inicial, que es el radicando, por lo cual lo ordeno de una vez. Aquí tengo una x cuadrada, luego le sumo una y cuadrada, luego le resto el 6x, luego le resto el 2y, y me doy cuenta que hay términos semejantes. Entonces, como hay términos semejantes, y de hecho desde el principio debí de haber empezado mencionando que estoy observando cuáles son los términos semejantes, por eso no hice ninguna operación. Los términos semejantes son este 9 con este 1, de donde el resultado es un 10, y ya sabemos que por la operación inversa ya no se escribe el radical. Y ahora me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que yo tengo en el miembro derecho es una diferencia, tengo un binomio que es elevado al cuadrado. Por lo tanto, como es un binomio elevado al cuadrado, debo de considerar precisamente lo que es un binomio al cuadrado. O sea, una resta al cuadrado, sabemos que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces, este primero al cuadrado no hay tanto problema porque es un 100, no hay tanto problema. Y luego el menos doble producto del primero, sabemos que me da 20. Por el segundo, pues hay que escribir la raíz. Por lo tanto, es menos 20 por la raíz cuadrada de todo lo que está ahí, que de una vez lo voy a ordenar.
es una x cuadrada más una y cuadrada. También estoy revisando términos semejantes para ver si puedo hacer operaciones. Me doy cuenta que hasta ahorita no tengo términos semejantes, pero ahora sí en el término independiente sí hay términos semejantes. Por lo tanto, el término semejante es este 25 con este 1, que ya sabemos que por ley de la suma me debe de dar un más 26. Me acabo de dar cuenta que no he escrito ese concepto. El concepto que estoy utilizando es el de ley de la suma. Y lo que me hace falta es, acuérdense que este fue el cuadrado del primero que me dio 100. Luego, el doble producto es lo que estoy escribiendo aquí. Pero ahora me falta el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo es que esta raíz la voy a elevar al cuadrado. Y si la elevo al cuadrado, pues ya habíamos dicho que voy a utilizar el concepto de operaciones inversas. Por lo cual, lo único que voy a hacer es escribir más una x cuadrada, que es el radicando, más una y cuadrada, más 10x, menos 2y. Y otra vez, viendo los términos semejantes, sabemos que es más 26. Listo. Y entonces, otra vez, acuérdense que todo el proceso de matemáticas básicamente es una toma de decisiones. Entonces, observo con mis ojitos de la cara y me doy cuenta que acá y acá tengo muchas sumas y restas. Por lo tanto, no hay que pensar en jerarquía de operaciones, sino hay que pensar en términos semejantes. Y entonces empiezo a observar cuáles son los términos semejantes y me doy cuenta que aquí hay una x cuadrada y en el otro miembro hay otra x cuadrada. Eso implica que forzosamente necesito aplicar una operación inversa para que queden en el mismo miembro. Pero como este es positivo y la operación inversa es una resta, resulta que me da 0 y entonces implica que no voy a escribir la x cuadrada. Me voy luego con la y cuadrada, sabemos que es por orden. Aquí hay una más y cuadrada, aquí también hay una más y cuadrada y ocurre lo mismo. Por operación inversa me queda la resta y por lo tanto me da 0. Luego me voy al siguiente. Y el siguiente, aquí tengo un menos 6x y aquí tengo un más 10x. Por lo tanto necesito aplicar una operación inversa. Pero ahora díganme, ¿dónde me conviene dejar a la x y por qué? Es que sabemos que las x deben quedar positivas. Y como deben quedar positivas, forzosamente debe estar en el miembro derecho. No sé si se acuerdan que toda la operación la hice para restarla acá. Pero no importa, ¿no? Porque la operación inversa se puede hacer para que este reste de este lado y no hay ningún problema. Entonces simplemente lo que hago es hacer la operación inversa para dejar todos los miembros en el miembro derecho. Pero si ustedes se acuerdan, yo no quiero las variables en el miembro derecho. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto de propiedad reflexiva y la propiedad reflexiva menciona que tú puedes escribir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho si hay una igualdad, no importa cómo lo escribas. Por lo tanto, si bien es cierto, todo lo voy a hacer para que quede en el miembro derecho, lo voy a terminar escribiendo en el miembro izquierdo. Y eso va a implicar que me va a quedar un 16x en el miembro izquierdo, porque estoy aplicando además la ley de la suma debido a que son números que tienen el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina. Entonces, utilizo ley de la suma, me queda el 16x y eso lo considero para las y's. O sea, esta y que está aquí y que es semejante con esta que está aquí, también debo de hacer la operación inversa para que quede en el miembro derecho. Pero resulta que al hacer la operación inversa, ¿cuánto me queda? La operación inversa también los menos 2y me queda 0 y me voy con el último término semejante. Y el último término semejante es este más y. Ay, disculpen, iba a cambiar de color para que se notara más. Es este más 10, este 100 y este 26. Pero este 20 no. ¿Por qué no? Porque si se dan cuenta, el 20 es el coeficiente del radical. O sea, no es término semejante. Es un término que tiene signo, que tiene coeficiente y que tiene una raíz. Por eso no es semejante con los otros, donde únicamente está el coeficiente, únicamente está el término independiente. Por lo tanto, acordándonos que toda la operación inversa la estoy haciendo para que quede en el miembro derecho, aunque la escribo en el miembro izquierdo, quiere decir que este más 10
por aquí va a quedar un menos 10, por lo tanto por aquí ya me queda un 90, y el 90 más el 26 me va a quedar un 116. Obviamente estoy utilizando la ley de la suma y también estoy utilizando la ley de la resta, que por aquí no la he escrito. Por aquí escribo la ley de la resta. ¿Listo? Y en el miembro derecho yo tengo un menos 20, pero eso no lo quiero junto con estas. ¿Por qué no lo quiero? Porque necesito todavía quitar la raíz. Entonces, para lo cual hago la operación inversa. Aquí hay una resta, va a terminar sumando en el miembro izquierdo, pero acuérdense que como estoy haciendo la propiedad reflexiva, eso va a quedar positivo, pero en el miembro derecho, precisamente por la aplicación de la propiedad reflexiva. Y entonces aquí me queda un 20 que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Y entonces, de lo que estoy observando, díganme qué debo de hacer. Bueno, entonces aquí cometí una imprecisión porque este no es 27, este es 29, ustedes disculparán. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí tengo una raíz, por lo tanto, para que esa raíz no esté ahí dando un resultado que no es el adecuado, voy a aplicar una propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que debo de realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, la operación que realizo es elevar al cuadrado, y si elevo al cuadrado, también elevo al cuadrado aquí, y me doy cuenta que entonces que puedo aplicar una propiedad de los exponentes para que con esa propiedad de los exponentes eleve al 5 y también eleve a la raíz. Y entonces en el miembro izquierdo me doy cuenta que hay un binomio al cuadrado, por lo tanto va a ser un a más b que voy a elevar al cuadrado, y que sabemos que el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, por lo cual el cuadrado del primero es 16x cuadrada, el doble producto del primero por el segundo, esa sí no me la sé, entonces multiplico 29 por 8, 9 por 8 72, llevo 7, 2 por 8 16, son 23, entonces me va a dar 232, 232x, que es el doble producto. Acuérdense que es 29 por 4 y por 2, por eso aquí estoy multiplicando por 8. Y luego es más 29 al cuadrado, esa estuvo más complicada. Entonces 29 por 29, 9 por 9, 81, 2 por 9, 18, 26, 2 por 9, 18, llevo 1, 5, y entonces ahí me da un 1, un 14 y un 8. Entonces tengo 841. Fíjense cómo los números me dan grandes, ¿no? Pero pues no importa. Hubieran sido más grandes si no simplifico la ecuación. Y este 5 al cuadrado me da un 25, que si ustedes se dan cuenta, ese 25 va a multiplicar a todo el radicando, debido a que ya estoy haciendo operación inversa. Entonces, de una vez vamos a aplicar la propiedad distributiva para acabar más rápido. De una vez aplico la propiedad distributiva, que es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta. Entonces me queda un 25x cuadrada más un 25y cuadrada. Vuelvo a repetir, el radical con el cuadrado son operaciones inversas, por eso solamente queda el radicando. Eso me permite que el 25 multiplique a lo demás. Entonces 25y cuadrada más 250x, lo voy a escribir aquí abajo, disculpen, menos 10y más 6 por 5, 30, llevo 3, 5 por 2, 10, y 1 son 13. Y de ahí entonces, como me doy cuenta que todos son sumas y restas, lo único que debo de ver son cuáles son los términos semejantes, y de los términos semejantes obviamente voy a realizar operaciones inversas para que queden los dos en el mismo miembro, y de lo cual pues ya sé que voy a aplicar la ley de la suma y también voy a aplicar la ley de la resta, porque voy a tener con números iguales y con números con signo diferente. Dime 22. Corregí lo que dijo su compañero y su compañera. Aquí es un 50 porque estoy multiplicando a este 5 por este 10. Ah, no, pero sí da más 50, ¿no? Ah, sí es cierto, tiene razón, es por el otro, ¿no? Es por el menos 2y, sí, Dios te pague. Entonces por el menos 2y, por eso me da menos 10, ¿no?
Entonces, aquí corregí la imprecisión porque este era un 25 por un 26. Entonces aquí hice la multiplicación, sé que me da 650. Y ahora sí, con los conceptos que acabo de decir, ustedes disculpen que quede medio aquí amontonado, pero entonces yo me doy cuenta que necesito checar los términos semejantes. Aquí tengo un 16x cuadrada y aquí tengo un 25. Por lo tanto, voy a realizar la operación inversa, pero todo lo voy a dejar en el miembro derecho. Pero si está en el miembro derecho, sabemos que no puede estar en el miembro derecho, entonces adicionalmente voy a aplicar la propiedad reflexiva para que todo quede positivo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, ese 25 que estuve escribiendo por ahí, con el 16 me va a quedar un 9x cuadrada, que obviamente está en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva lo escribo en el miembro izquierdo. Luego me voy con el otro término. El otro término es una y cuadrada, que esta y cuadrada, acuérdense que está en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva la estoy escribiendo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, en el miembro izquierdo escribo menos 25y cuadrada. Luego me voy con el otro término semejante. Recuerden que todo se está yendo al miembro derecho, aunque lo termine escribiendo en el izquierdo. ¿Qué pasó, 18? Resulta que como está en el miembro derecho, pues sigue estando en el miembro derecho, aunque lo escribe en el miembro izquierdo. Aquí agregué esta parte para explicar por qué había sido esa situación. Y luego me voy con el otro término semejante, que el otro término semejante es este 232 con este 250. Obviamente hago operaciones inversas. La operación inversa es que este va a ser una resta con el 250 y entonces me va a quedar un 18 en el miembro derecho, aunque lo voy a escribir en el miembro izquierdo. Entonces me queda un más 18x y luego sigo un menos 50y, donde ese menos 50y ya está en el miembro derecho, aunque lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo. Y por último, me falta la operación inversa con los términos independientes, que es este 841 y este 650. Acuérdense que estoy mandando todo al miembro derecho, aunque lo termine escribiendo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, por ley de la resta, va a resultar que este va a ser negativo, porque el número más grande es negativo. 0 para 1 es 1, 5 para 14 es 9, llevo 1, y 191 igual con 0. Y si se dan cuenta, ya no puedo simplificar la ecuación, porque unos son múltiplos de 3, otros son divisibles entre 5, y pues ya no se puede hacer más. Y de aquí, este es el lugar geométrico. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo complicado fue todos los conceptos, pero en realidad geometría analítica no es tanto.